Sí, o sea, que los dos que chequeé estaban perfectos, tenían todos presentes. Bueno, bien, hoy vamos a empezar con otro tema muy importante, que vamos a empezar con los requerimientos y los requisitos. Esto que hablábamos que el análisis de requerimiento tiene en sí el mayor problema de defectos y de inconvenientes en un proyecto. Eso es la realidad. Ay, bien. Bien. 79. Bien, voy a compartirles esto de, de, de qué pasa con los requerimientos, porque es importante. Fíjense que nosotros tenemos, ¿se ve, no? Sí, Sí, profe. perfecto, bien. Entonces, acá tenemos un problema que decimos, ahí está, admitamos. Bien, esto es así. Nosotros tenemos, fíjense, los errores, ¿no? O los defectos encontrados. Esto es la etapa de definición de requerimientos. Después tenemos la parte aquí de diseño. Tenemos también hay un error en la parte de testeo del 5%. En producción, fíjense que es mínimo el 1%. Y después tenemos en testeo funcional también, o sea, las mayores fallas detectadas son en la definición de requerimientos, lo que yo le decía. Fíjense que en codificación, si nosotros venimos acá, en, en codificación tenemos un 5%, en diseño un 19%, en el testeo de aceptación un 5%, pero contrariamente a lo que se puede decir que los errores están en producción, es el 1%. Y sí hay una gran incidencia de los defectos en el testeo funcional, porque nosotros no, ningún sistema se puede probar a un 100%. Entonces, el tema es que si está mal la etapa de definición de requerimientos, esto conlleva a una gran cantidad de defectos en la parte del testeo funcional. Y bueno, el testeo de aceptación ya es mínimo, pero bueno, esto
lo hizo IBM hace muchos años, pero no ha cambiado mucho, en cuanto a... Es más, yo vi el año pasado que había encuestas de empresas que decían entre un 43 y un 45%. Puede ser que la industria haya crecido mucho, puede ser montones de motivos, pero digo, la idea es para tener una torta indicativa de cómo están los defectos. Fíjense que hay muchos defectos que arrancan en esto que estamos empezando a ver hoy y que es determinante, ¿no? Fíjense que nosotros acá tenemos diseño, fíjese, diseño 19%. Recuerda que hablábamos de... Todo esto pasa un poco por el gráfico que yo les mostré repetidas veces. Cada sector de estos está representado en cada sector de estos, ¿no? Entonces, cada uno, fíjense que va pasando por distintas etapas y primero es complicado hacer un buen análisis cuando desde donde partimos no es a donde llegamos. Esa es la realidad, que son dos puntos de vista distintos o dos referencias distintas. Con lo cual, ya ahí tenemos un problemita que resolver. ¿Se entiende? Si el usuario nos pide una cosa, nosotros interpretamos otra cosa y lo que necesita el usuario finalmente es distinto, ahí podemos empezar a entender el porqué de todo esto de las fallas del sistema. ¿Se entiende para aquellos que son nuevos? Sí, profe. Bien, bien, gracias. No, la idea es que entiendan el porqué, porque además todo esto pasa por distintos sectores. No es un solo sector el que está interviniendo, son grupos de trabajo, además. Gracias por contestar. Bien, entonces, a ver. Sí, te escucho, Dana. Sí, profe, quería preguntarle para saber nomás, ¿los ejercicios obligatorios los vamos a hacer siempre en clase como hicimos el primero o el primero fue solo de referencia como un ejemplo de cómo hacerlo? Eso quería saber. Y Mira, otra, en qué unidad estamos hoy? Porque eso me perdí. hoy estamos, a ver, ya te digo, estás en la proyecto de testing, unidad 1. Ah, listo. Proyecto de testing, vamos siguiendo el aula virtual y vamos viendo esos temas. Si quieren ustedes, esto en realidad es personal, pero como está ingresando gente y demás, si quieren el jueves lo vemos y lo hacemos, no tengo ningún problema. Es personal, pero hay gente que empezó muy tarde, hay gente que se fue agregando, pero no por decisión propia, sino que le otorgaron la vacante o lo que fuere, entonces nos ordenamos de esa manera porque también recibí muchos mails, esto es automático, yo les comenté, y esto es lo que chequea la gente de la subsecretaría. Sí, les interesa, pero no el hecho de aprobar o no aprobar, el hecho que lo hagan. Pero digan, no me pude conectar y demás, tienen 2 semanas, 3. Entonces ese es el tema. Y a mí también, de cierta manera, la subsecretaría me evalúa por la cantidad de alumnos que ingresan a hacer la prueba. Pero no porque lo aprueben o no lo aprueben. El hecho es la responsabilidad de ingresar y tratar de contestar las preguntas, que de otra manera esas preguntas, en mi concepción pedagógica y didáctica, no llevan otra cosa que a reafirmar los conceptos que se vieron, más que evaluar. Claro, por eso, sí, el domingo a última hora, sí, porque son todos los cursos de todo codo a codo. Sí, obviamente, claro que sí. Sí, por supuesto.
Bien, entonces, lo que teníamos acá es que estas tres causas justamente son el 89%, que son la mayor causa de la mala definición de requerimientos, algunas fallas en los defectos en la programación y también los defectos no funcionales. Con estas tres causas tenemos el 89% de los defectos del software. Bueno, dice, con test case funcionales, automatización y performance, atacamos estas tres causas siendo diferenciales en el mercado. Bien, a ver, este tipo de cuestión es una realidad, por eso digo que el software hoy en día y siempre tiene bastantes inconvenientes, por eso se hace tan importante, esto lo está diciendo ni más ni menos que IBM, o sea, obviamente diciendo, bueno, nosotros somos los mejores, pero lo ideal es que todas las empresas deberían contar con tester para evitar esto en un porcentaje importante. O sea, no se puede de ninguna manera, y muchísimo menos decirlo, que nosotros vamos a cubrir el 100% de las fallas. No, jamás. Pero sí mejorar eso, claro que sí. Sí mejorar eso. Esa es la realidad. Que cuanto más trabajemos, de mejor calidad va a ser el software. Eso es también importante. Bien. Justamente, entonces acá, proceso de testing, la validación y la verificación, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver esto de que teníamos de los requerimientos funcionales y no funcionales de un producto. Bien, entre los requerimientos no funcionales, esto ya lo habíamos hablado, un sistema tiene que ser eficiente. Recuerden que habíamos visto todo, que había que poder medirlo, que había alguna manera u otra, si no se podía medir, no se podía mejorar, no se podía gestionar, y si no se gestionaba, no se mejoraba. Entonces, eso es Peter Drucker. La eficiencia, el sistema debe ser capaz de procesar n transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta JMeter aplicada al software testing del servicio web. Nosotros teníamos esta herramienta que yo les había comentado de JMeter, que la vamos a ver, además de ver, la vamos a instalar y la vamos a utilizar en este tipo de prueba, de eficiencia, de estrés, de carga y demás. Entonces, recuerden que... Profe, no se ve la presentación. Bien, a ver. A ver, bien. Todo este tipo de cuestiones, el sistema debe ser capaz de procesar n transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta JMeter aplicada al software testing de servicios web. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente hasta con 100.000 usuarios con sesiones concurrentes.
Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos. ¿A qué les parece a ustedes o cómo, por ahí hay alguien que sabe, le pido que por favor no lo responda. ¿Qué les parece a ustedes? Y opinen libremente y participen. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se controlaría? A ver. Bueno, Leonardo, bien, la pregunta, Leonardo, es, nosotros acá estamos dando una cantidad de posibilidades de ofrecer un servicio. El sistema debe ser capaz de procesar n transacciones por segundo y esto se medirá por medio de una herramienta que es JMeter, que dijimos que lo vas a ver. Toda funcionalidad del sistema y transacción del negocio debe responder al usuario en no menos de 5 segundos. Todo esto que estamos viendo, la parte probar, esto es no funcional y vamos a usar JMeter. Sí, esto se prueba con JMeter, Brian. Y JMeter es una de las aplicaciones que nosotros vamos a utilizar en este curso. Pero la idea es, ¿cómo se haría esto de manera manual? Y bueno, consiguiendo 100 usuarios que ingresen en el mismo momento, Leonardo. O Puede 1000. ir simulando un ambiente donde justamente se recree esa situación, donde haya 100.000 usuarios tratando de hacer las cosas al mismo tiempo. No, pero perfecto, María, sí, te entiendo. Pero lo que estaba preguntando, Leonardo, es cómo se haría de manera manual. Y tenés que tener la cantidad de usuarios que vos quieras que ingresen en un momento. Con esta herramienta u otras, porque no siempre es la única, convengamos, la idea es que nosotros, esto que nosotros usamos es exactamente eso, JMeter, que está por acá. A ver, JMeter, perdón. Acá está, esta es la versión 5.5 y esta es la versión 5.6 de JMeter, que es la última. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente utilizar eso, pero yo me refería a otra cosa. Yo me refería puntualmente a decirles a ustedes esto, el SLA, justamente el SLA, Service Level Agreement, o Acuerdo de Nivel de Servicio, es un documento que especifica todas las condiciones de servicio prestado, responsabilidades de cada una de las partes y posibles soluciones en el caso de incumplimiento. Todo esto que estamos hablando acá en este momento y que es esto que está acá, que nosotros decimos, todo esto, la eficiencia, que el sistema, n transacciones, toda funcionalidad, todo esto tiene que estar documentado en el acuerdo de nivel de servicio. Sí, es como, sí, es, nosotros, a ver, nos quedamos con JMeter, no, bien, vamos a explicar un segundo JMeter, la operación, cómo se maneja. JMeter, vos generás un hilo, por ejemplo, ingresás a JMeter, tenés la dirección
Ahora va, Laura. Vamos con G-Meter primero. G-Meter es para medir estrés, performance y carga. ¿Quedó claro eso? Estrés, performance y carga. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Si eso quedó claro, entonces lo siguiente es esto. Nosotros ingresamos a G-Meter, podemos ingresar por la URL o por la IP o por lo que fuere. Entonces, tenemos la dirección del servidor a donde queremos ingresar y nosotros generamos un hilo. ¿Qué quiere decir con esto? Que con ese hilo vamos a poner la cantidad de usuarios que van a ingresar en un periodo de tiempo. 100 usuarios en un segundo, 1000 usuarios en 10 segundos. Y así vamos probando el servidor. Y esto se hace automáticamente. Justamente tiene el inconveniente que no es la realidad, porque no entran todos juntos cuando están trabajando. Pero la idea es que se pueda medir la performance del servidor y cuántos usuarios pueden ingresar concurrentemente, antes que se sature el servidor. ¿Se entendió cómo son las pruebas? Nosotros podemos determinar cuántos usuarios por unidad de tiempo ingresan a un servidor. Por ejemplo, ¿se entendió? Bien, perfecto. Entonces, esta parte de todo esto que dice eficiencia y todo lo demás, esto sería lo que nosotros medimos con un SLA, que medimos el nivel de servicio y es un contrato que tenemos que cumplir con el cliente y tenemos que cumplirlo tal cual lo que decía acá. Fíjense ustedes que dice el SLA, que para nosotros es acuerdo de nivel de servicio, es qué servicio tenemos que dar, es un documento que especifica todas las condiciones del servicio prestado, responsabilidad de cada una de las partes y las posibles soluciones en el caso de incumplimiento. Quiero decir que todo esto lo tenemos que cumplir de acuerdo a un contrato que firmemos con el cliente de que nosotros nos obligamos a dar tal servicio y en tales condiciones. Esa era la pregunta de cómo. No, el SLA es un contrato de servicios. Yo te tengo que dar servicios, por ejemplo, con todo lo que dice acá. ¿Se entiende, Leonardo? Justamente es lo que decía, que es un contrato de servicios, no es de requerimientos. Acá involucra todo el servicio que yo te voy a dar. Y estos son parámetros, por ejemplo, de servicios. N transacciones por segundo, toda funcionalidad del sistema y transacción del negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos y si no, vamos a estar penalizados y además tenemos que solucionar esto. El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente hasta con 100.000 usuarios con sesiones concurrentes. Esto de los 100.000 usuarios con sesiones concurrentes lo medimos con G-Meter, por ejemplo, se puede medir. Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que accedan en menos de 2 segundos. Bien, esto que dice acá van a ser parte de un contrato que vamos a firmar con el cliente y nosotros nos comprometemos a cumplir, por ejemplo, estas condiciones, pero todo documentado en un contrato que es el SLA, que es el nivel de servicios que nosotros nos. Exactamente, Sebastián. Ahí, por ese lado vamos, sí. Pero siempre como un contrato firmado, no es que es esto, por eso es tan importante que se cumpla esto del SLA. ¿Se entiende? No solo nos comprometemos, sino que firmamos un contrato.
Y ese SLA va a ser lo que va a regir y va a estar todo documentado cómo nosotros nos obligamos a cumplir ese contrato. Esa es la idea. ¿Hay alguna duda con esto? Vos cuando alquilás un inmueble, también. A ver, contá, Leonardo. Pero Profe, ¿qué tal? Mira, pasa de que mi duda es esta. Eh, de lo que venimos hablando hasta ahora, o sea, ¿en dónde se aplicaría esto exactamente? ¿En qué punto del proyecto? Porque, digamos, ¿es antes de los requerimientos del proyecto? ¿Es después del requerimiento? ¿Es algo que presentás a la empresa a la que le prestás servicio? O sea, ¿cómo se relaciona todo esto en el ámbito del día a día? No sé si me explico. O Sí, sea, te explicás perfectamente, Leonardo. no termino de entender dónde es que, digamos, usamos un SLA, por ejemplo. Cuando vos definís un proyecto, definís las pautas con el cliente. ¿Cómo querés que sea? Vos cuando vas a alquilar un departamento, un inmueble, se hace un contrato Sí, que vos tenés que pagar, que va a ser indexado por tanto tiempo, que tenés que entregar el departamento en tal fecha, que, bueno, todas las cláusulas que tiene un contrato de alquiler. Y eso es un contrato en que vos te comprometés a una cosa y el propietario se compromete a otras. El sí. propietario te lo puede alquilar a vos. Y todo eso, vos firmás el contrato y te vas a vivir al departamento, con la seguridad de que te avala un contrato para eso, ¿sí? Sí, Bueno, cuando un cliente firma un convenio para hacer un proyecto con la empresa, también necesita tener pautas que aseguren, porque si no, no se puede después, ¿cómo me dice eso? Ya te digo, todo para ser mejorable y para ser gerenciable o gestionable, como vos le quieres decir, tiene que ser medido. Si no se mide, no se puede mejorar nada. No hay parámetros. ¿Se entiende, Leonardo? sí. Vos me decís, mira, a ver, yo tengo una ferretería, quiero un sistema de stock. Bueno, entonces, después me detallás cómo es el sistema de stock que vos necesitas para tantos productos, con qué base de datos, con qué tiempo de respuesta. Exactamente, necesitamos armar algo que nos guíe. Ok, pero eso, digamos, es a nivel cuando se arma el proyecto. En ese momento, nosotros ya estamos involucrados en el proceso, por llamarlo así. Claro O que sí. el documento después no va a llegar a... O sea, después el documento se encargan de armarlo, por llamarlo así de una... No, no, esto va paso por paso, Leonardo. Primero hay que ver cómo se arma el proyecto, qué es lo que necesita el cliente y todo. Acá vienen todos los requerimientos y que justamente es lo que decíamos. Esto es importante para todos, porque tal vez esta duda lo tengan muchos más que Leonardo. Esto es, nosotros necesitamos hacer un análisis de requerimientos. En cuanto ese análisis de requerimientos, yo le dije que tiene varias iteraciones o varias versiones y se va mejorando. Cuando se dice, bueno, esto está maduro, esto es lo que necesito y esto es lo que hay que hacer, bueno, ¿bajo qué parámetros se hace eso? ¿Se entiende? Ok, ok, ahí está, ahí va. Gracias, profe. No, no, la idea es esa, que vos primero necesitas, que esto lo vamos a hacer, esto es la parte del primer práctico, los análisis de requerimientos, pero por eso es importante que todas las dudas que tengan las pregunten, que todo aquello que no les quede claro lo pregunten. Por eso estos son ejemplos, yo le digo,
eh, fíjense que esto es un contrato entre partes también, ¿no? Nosotros acá lo que decimos es cómo va a ser nuestro servicio en la parte no funcional. Acá estamos hablando de cómo tiene que funcionar, cuántos usuarios pueden ingresar concurrentemente y todo lo demás. Esto es en cuanto a la eficiencia. Es un ítem la eficiencia. Después tenemos seguridad, lógica de datos. Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos. Todos sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema. Vuelvo acá, ahora vemos todo esto. Bien, lo que dice acá, todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema. Bien, a ver, ¿alguien me puede decir? Sí, Valeria, pero vamos a analizar esto, por favor, porque si no me voy de la clase. Dame un segundo y después lo charlamos esto. Ahora estamos con los no funcionales. ¿Cuál sería esto que les estaba diciendo recién? ¿A qué obedecería eso? Puede ser como haciendo un backup de la base de datos Bien, en el servicio en la nube. bien. Ahí está, Leonardo, ahí está. Bien, muy bien esa palabra, backup. Esto es la política de backup. Muy bien. Y esto viene muy asociado a backup y restore. Hay especialistas en testing en backup y restore. Les comento que aquellos que decidan dedicarse a esta especialidad del testing van a ser muy propensos a trabajar altas madrugadas, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque esto se hace cuando hay menos actividad en el sistema. No el backup, pero sí cuando hay que hacer algún restore o algún recupero de información, como ustedes le quieran llamar, podría ser también recupero de información, y esto tenemos que buscar una ventana horaria en el momento de menor actividad del sistema. Bien, Leonardo, eso. ¿Se está entendiendo? Sí, yo ya seguí el hilo. No, pero hay que ver el resto. Por ahí, para el resto, esto es algo muy extraño y lo escuchan por primera vez y está bien que se lo explique con lujo de detalles, porque esto es así. Nosotros tenemos todo lo que se hace en el día, en un momento se resguarda. Ese resguardo, todos los días tenemos un resguardo, de lunes a lunes. Entonces, normalmente los domingos se hace un backup semanal. Con toda esa información se hace un backup semanal. Sí se puede hacer, por supuesto que sí, Laura. Entonces, ese backup semanal libera a los diarios. Entonces, los medios magnéticos o el espacio en disco o lo que se use se puede liberar y queda ese semanal. Y se comienza la otra semana y se hace otro semanal. Ahora, después se hace un mensual. Fíjense cómo se protege la información. Depende la política de la empresa, obviamente los semanales se liberan también, por supuesto, los semanales se liberan cuando se hace el mensual. Ahora, por norma, los mensuales y los anuales tienen que tener un resguardo, tienen que estar resguardados. Y acá es lo que dice este tema. No pueden estar en el mismo edificio
donde se realiza el procesamiento, donde está el command center o centro de datos o como ustedes le quieran llamar, command center, centro de cómputo, centro de procesamiento. No pueden estar en el mismo edificio donde se realiza esa actividad, por una cuestión de que nosotros necesitamos tener resguardada esa información en otro lugar, porque a partir de ahí vamos a poder restaurar el sistema. En este caso, este lugar, yo le explico todo cómo es esta política de backup. En este caso, nosotros teníamos contratado en un momento a Iron, que era la empresa que trasladaba los resguardos de medios magnéticos en cajas ignífugas, lo ponía, bueno, esta empresa se incendió, bueno, pasó algo en un momento, y eso también no están incumplieron con el SLA, que bueno, hubo un problema con eso. Y bueno, ellos lo tienen que trasladar en cajas ignífugas, sí, exactamente. Y lo tienen que llevar a un lugar donde lo resguardan y demás. Y nosotros como hot site o como teníamos contratado a IBM, que teníamos un sistema de Disaster Recovery System y al menos dos veces al año teníamos que hacer simulacros cuando los auditores lo indicaran y teníamos un plazo máximo, exactamente, sí, como fuese, exactamente, pero además tiene que estar protegido del fuego, tiene que tener todo un protocolo de traslado y todo lo demás. Y nosotros teníamos que, dada la orden de auditoría para realizar ese procedimiento, en 2 horas teníamos que encender el centro de cómputo de IBM y tendría que estar operativo. Para eso habían fijado un plazo de 2 horas y todo cronometrado y con los auditores. Empezamos ya la prueba y la tenemos que el sistema tiene... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué preguntan? ¿Cuál es la pregunta, Cintia, de Nicolás? Era lo de para qué sirve lo de trabajar cuando menor actividad hay. Porque a veces vos tenés que, no sé si ustedes tienen son clientes de algún banco, hay momentos en que dice que tal fecha, durante tal hora, no va a haber actividad porque van a hacer mantenimiento y demás. El tema es que a veces, para recuperar esa información, tenés que bajar el servicio o tenés que bajar algunos servicios exactamente. Y además tenés que hacerlo en el momento que haya menos actividad o avisar a los clientes y preservar un poco lo que ustedes están diciendo, que se pueda trabajar de esa manera para poder hacerlo eficientemente, porque vos te estás tomando información y toda esta información el tester lo tiene que probar, que todo lo que se resguarda en las cintas tiene validez. Es decir, si yo tengo un backup semanal, antes de pasarlo al mensual, chequeo que la información que realmente debía estar guardada se guardó, porque si después hay que hacer un restore, hay que hacer un recupero con esa información, tengo que tener la información recuperada. Claro, exactamente, pero exactamente, ese es un buen ejemplo, Nicolás, pero si hay algún problema con esto, debería poder bajarse de nuevo esa información y quedar en las mismas condiciones que antes. Si pasa algo, se tendría que poder volver atrás exactamente. No, pero vos recuperás por eso, pero cuando vos levantás un backup,
hasta ahí vos tenés toda la información. Y después, de ahí en adelante lo vas a tener en otro backup al día siguiente. No se pierde información, porque la información no se puede perder, y mucho menos hoy. No, Santiago, la información es imposible que se pierda. Vos hoy haces un backup y las demás transacciones que no se guardan en ese backup se guardan en el siguiente. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante la política de backup, cómo salvar la información, cómo resguardar la información y cómo recuperar la información. Son tres. No, bueno, ahí eso es muy grave, eso es muy grave. Vos necesitas restaurar toda la información, llegado el caso que haya habido algún problema. Por eso este tipo de trabajo de testing es tan importante, y es una especialidad. O sea, todos son importantes, pero digo, los de seguridad también. Pero sí, por supuesto, totalmente, nada es el 100%. Por eso yo decía, si estamos hablando que tenemos un 39% de posibilidades de falla, fíjense ustedes qué lejos que estamos de ser 100%. Sí, eso es totalmente de acuerdo, pero, digamos, la implementación de un muy buen sistema de backup y de restore o de recuperación es importante, exactamente. Yo entiendo que todo puede tener un error, una falla, sí, pero la idea es que la política de backup se tiene que cumplir, y normalmente se cumple de esta manera, con un backup diario, que al hacerse semanal se liberan los diarios para poder seguir utilizando esos medios magnéticos. Los semanales se vuelcan en un mensual y los mensuales en un anual. Ahora, los mensuales y los anuales se deben guardar por un periodo de tiempo. Eso es la política de backups. Es importante respetar ese tipo de política. Obviamente, porque esto se puede, a ver, hasta por un tema judicial, por lo que fuere, te exigen datos que vos tenés que bajar con cierta antigüedad y vos lo tenés que tener. Un ejemplo de para qué utilizar esto. ¿Se entiende? Hay centros de cómputo que tienen discos. Exactamente. Hay discos que son espejados, hay centros de cómputo que tienen en otro lugar, tienen discos y se va actualizando. Bueno, eso no lo sé, pero es un tema ya muy serio, porque hay toda una política de tratamiento de los datos hoy en día. Claro, exactamente. Sí, se usa mucho todo esto. Digo, para aquellos que recién empiezan y no saben qué es un disco duplicado, qué son los discos espejo y todo lo demás, es una manera de salvar la información inmediatamente. Hay formas, esto es, hacerlo en forma inmediata o en forma batch, ejecutando un proceso de backup. Ahora después vamos a ver lo que es procesamiento batch, y una vez por día, exactamente, Matías. La idea esto es para aquellos que son nuevos, entiendan esto, porque es muy importante, porque si esto falla, se pierden datos. Si se pierden datos, estamos fallando en algo muy crítico y muy importante. ¿Se entendió esto? Bien, muy bien. Entonces, después, bueno, se entendió, me alegro muchísimo, pues es un tema bastante complicado, pero siempre hay que salvar la información y guardarla. Bien,
todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y clientes del sistema deben estar encriptados utilizando el algoritmo SRA. Bueno, a ver. Esto es mucho de seguridad de datos, pero lo importante es que ustedes tienen que saber que, fíjense, todas las comunicaciones externas entre los servidores de datos, aplicación y clientes del sistema deben estar encriptadas utilizando el algoritmo SRA. Bien, muy bien. Vamos acá. ¿Qué es el SRA en criptografía? Hay dos tipos de encriptación, como es cifrado de clave privada y cifrado de clave pública. El primero se refiere a todos aquellos criptográficos que requieren de solo una clave para encriptar y desencriptar datos. Sí, yo tengo una sola clave y con esa clave encripto y desencripto los datos. El segundo, se trata de utilizar una clave diferente para cifrar y descifrar la información. Bueno, este post sobre un algoritmo muy famoso de cifrado clave pública, que es el SRA. Entonces, acá la idea es que el SRA justamente se llama SRA por SRA son las siglas de lo que crearon Rivers, Shamir y Adleman. Esto es SRA justamente por eso, porque es de Rivers, de Shamir y de Adleman. Son los que crearon este código de encriptación. Es un algoritmo de cifrado de clave pública que desarrollaron, fíjese, en 1979. Bueno, estos son los autores y por eso SRA. El SRA es un sistema criptográfico que permite enviar mensajes cifrados sin tener que intercambiar una clave privada. Bien, todo esto, a ver, la idea es que bien, esto, la manera más fácil para entender esto, porque esto es para todo. Primero, acá se tiene que... No, esto lo creé yo y lo voy a ayornar un poco y después lo subo al Drive para que ustedes lo tengan. Porque es importantísimo, Dana, que tengan una idea, por más que sepan que la seguridad tiene que viajar encriptada. Significa que, por ejemplo, hay códigos de encriptación y demás. No podemos poner los detalles y cómo se hace porque sería que los tengo ahí. Para el que los quiere, lo puede leer. Pero sí me gusta mucho esta forma tan sencilla de dar un ejemplo que es muy entendible. Esto es muy entendible. Por ejemplo, fíjense lo de los cofres. Esto sí. Bueno, Alice quiere enviar a Bob un mensaje secreto. Para lograrlo, Bob le envía un cofre con un candado abierto, que es la clave pública, del cual solo tiene la llave clave privada. Alice pone el mensaje dentro del cofre, cierra el candado, por lo que ya nadie tiene acceso a la información. ¿Se entiende esto? Por eso lo explican. Hay fórmulas, acá están las fórmulas y todo lo demás, pero creo que eso ya necesitamos otro nivel y la idea es que sepan esto, no cómo hacer un algoritmo o cómo está compuesto el algoritmo. Al que le interese, bien, pero la idea es esto. El cifrado de clave pública con cofres. Imagina que Alice le quiere enviar a Bob un mensaje secreto. Para lograrlo, Bob le envía un cofre con candado abierto, que es la clave pública, del cual solo él tiene la llave, que es la clave privada. Alice pone el mensaje dentro del cofre, cierra
por lo que ya nadie tiene acceso a la información secreta, excepto Bob, que tiene la llave para desbloquear el cofre. ¿Se entiende este ejemplo? Te será muy fácil comprender qué es la RSA en criptografía. Bien, ¿se entendió? Sí. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí. Hay delitos que no sé si ustedes escucharon o alguien escuchó. Hay un delito muy común, además de actual, y no quiero comentar cuál fue el último pero fue hace muy poco, y que tal vez ustedes lo sepan. Pero, ¿qué pasa? Sí. No, Leonardo, para nada. Es lo que dice Nahuel. ¿Qué pasa? Te encriptan toda la información y te piden dinero para desencriptarlo. Así de simple. ¿Se entiende? Es un ciberdelito, obviamente. Ciberdelito muy importante. Lo raro es que lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Sí, totalmente. Pero ¿se entiende la mecánica? Te encriptan por ahí. Sí, por supuesto, claro que sí. Te encriptan algunos servidores, no generalmente todos, y el tema es que hay una cuestión, por eso era esto de las criptomonedas, o sea, vamos a focalizarnos en esto. El delito es, toman tu información, te la encriptan y bueno, tenés que pagar para que, el tema es que lo que pagaron nunca desencriptaron nada, esa es la realidad. Pero bueno, y pasa, ya digo, con empresas privadas y con empresas públicas. ¿Se entendió esto? Si se entiende esto, se entiende la gravedad de todo esto. Es una cosa increíble. Te encriptan tu información y después claro, exactamente, y te cobran para desencriptártela, y hasta donde yo sé, después no vuelven atrás. Esa es la realidad. Pero bueno, este es un curso de testing, y el testing de seguridad, esto es lo que ustedes se van a encontrar en su profesión, ¿no? Bueno, eso es. Lo que hay es, por eso, a ver, en una época, les voy a contar esta historia, ¿no? De todo esto. En una época se decía que los hackers tomaban tu PC o tu computadora para hackearte los datos. Nada más alejado de eso. A los hackers, no, la verdad, tus datos. Sí. Bueno, sí. No, es mucho más grande. Es mucho más grande, Nicolás. Te iba a decir que a los hackers no le interesaba la información que vos tuvieras en tu PC, en sus instancias iniciales. Ellos necesitaban un medio, que era tu PC, para realizar este ataque que yo decía hoy, de fuerza bruta hacia un servidor. Cuanto más usuarios tuviera, ¿por qué? Porque un servidor no tiene, o una PC no tiene una cantidad ilimitada. Vos no podés de ataques por segundo, de generar un hilo. Entonces utilizaban varios usuarios para concurrentemente ingresar a un servidor y así bloquearlos. Exactamente. Entonces, es claro, ahí está, exactamente. Bien, sí, por ahí vamos. Esto es importantísimo, en particular para aquellos que se dediquen a seguridad de datos. También hay mucha
muchos testers especializados en seguridad de datos, sí, claro que sí. También, fíjense contra qué van a tener que luchar, ¿no? Y después, hay algo, esto es importantísimo, por eso hablamos de los respaldos, los servidores de datos con esto de SRA, es decir, yo te mando un cofre, vos pones la información, lo cerrás y cuando vuelve yo tengo la clave para abrirlo. Después, se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema. El mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad. Bien, los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de los accesos a datos. Entonces, también es muy importante esto. Es muy importante que, por ejemplo, si nosotros, yo el año pasado, perdón, la tengo con el año pasado, el cuatrimestre pasado le di a todos los alumnos un perfil de Product Owner para que puedan trabajar. Años atrás le daba el de Tester, pero me pareció que el año pasado las comisiones tenían un muy buen nivel de conocimiento, especialmente de esto, de qué se puede hacer y qué no. Y me animé a darles el perfil de Product Owner para que tengan muchísimas más posibilidades de aprender con respecto al de Tester. ¿Por qué? Porque todos tenemos en una empresa, todos los que desempeñamos una tarea, tenemos un rol. Y ese rol tiene permisos y tiene restricciones. Entonces, los permisos y restricciones, los permisos de tester son mucho menores que los de Product Owner y las restricciones son más grandes. Pero todo el grupo, todos los que trabajamos en un grupo particular dentro de una empresa, tenemos los mismos permisos y las mismas restricciones. ¿Se entiende esto? Los desarrolladores de Java tienen todo el grupo permisos y restricciones. Los de recursos humanos tienen permisos y restricciones. Los database administrator o administradores de base de datos generan también a los distintos usuarios distintos niveles de acceso y distintos permisos. ¿Se entiende esto que estamos hablando? Acá estamos hablando de por qué. Porque todo esto es sumamente importante cuando vamos a definir un proyecto. Porque nosotros, y también tenemos que diferenciar mucho los roles de las funciones. Nosotros tenemos un solo gerente general, tenemos varios gerentes departamentales, pero bueno, cada uno de ellos tiene permisos y restricciones distintos. Ahora, los que trabajamos como testers, habrá alguien que tiene permisos de QA, otros que tendrán permiso de QC, otros tendrán permiso de tester. Cuando hablamos de una metodología tradicional, entonces, todos los que seamos tester vamos a tener los mismos permisos y las mismas restricciones, porque pertenecemos al mismo grupo. Nuestros QA o Quality Assurance van a tener otros permisos y van a tener otras restricciones, mucho más amplias que las nuestras. Por eso, y un ejemplo que le estaba diciendo recién, el DBA, Database Administrator, administrador de base de datos, también tiene que darle, siempre el que designa todo esto es el administrador, de acuerdo a la política de la empresa. ¿Se está entendiendo esto? Porque así funcionan las empresas hoy en día. Por este tema de seguridad, nosotros no podemos acceder a saber cuánto ganan todos los recursos o todos los colaboradores de la empresa, porque no podemos acceder a la base de datos de recursos humanos. La gente que maneja la parte económica y financiera tiene recursos que le permiten acceder a esa información.
Y así todas las empresas y todos los sectores tienen roles, recuerda esto, tienen roles y tienen funciones. Y todos tienen permisos y todos tienen restricciones. Eso es importantísimo. Después, la seguridad industrial, el sistema no continuará operando si la temperatura externa, bueno, esto es un ejemplo, y el sistema no continuará operando en el caso de fuego. Exacto, un ascensor. Y bueno, esto en mis, qué sé yo, 40 y pico de años largos de trabajar en esto, una sola vez pasó algo con esto, de operando con el fuego. Vienen, no sé, la parte que se encarga de esto, vinieron a probar y todos los sistemas, los centros de cómputo están protegidos de fuego con unos sistemas increíbles. Y bueno, sucedió en una oportunidad, la única que pasó es que prueban los sensores de humo con una, en ese momento usaban como un saumerio que ponía con el humo, lo ponían para ver si se activaba la alarma. Sucedió que la persona que estaba encargada de inhabilitar los matafuegos, que son matafuegos gigantes que están todos interconectados, no la desactivó. Cuando pusieron el humo en el primer sensor, se disparó todo y se perdió toda la carga, aparte el polvo y todo eso, aparte el riesgo, porque eso elimina el oxígeno. Bueno, no pasó absolutamente nada en cuanto al humano, pero sí, porque todo el mundo sabíamos que iban a probar eso y se generó todo el protocolo de medidas y solo, digamos, lo único que falló fue que no se desactivaron o falló el sistema de desactivar los extintores y cuando se probó se disparó toda la carga y una vez que cuando pasó eso, no, porque, no, Matías, eso no, a veces puede fallar el sistema, pero la idea es que vos lo tenés que probar. La idea es que vos tenés que sencillamente acercarse el humo y tiene que dispararse la alarma sonora para que se produzca la evacuación y todo lo demás. El tema es que si no desactivás la parte de los extintores, se libera. Y eso fue lo que pasó. No, sí, realmente. Nahuel, no, pasó una vez. El costo es, el dinero es impresionante, porque es todo muy caro, todo eso, y además la falla fue que generó que se apaguen todos los sistemas. No, porque es todo automático, es cantidad de extintores, son todos como, no sé, la cantidad que hay, están todos en fila, están todos interconectados, y cuando se disparan todos. Sí, el tema, no, de verdad que fue la única vez. Es que no se puede probar porque justamente el tema es que se activa la alarma, funciona todo, pero no tiene que activarse el extintor, por eso mismo. Eso fue el tema. Pero bueno, eso es todas estas cuestiones que nosotros, esto hacia la seguridad industrial. Como verán, hasta ahora vimos la eficiencia, hablamos de Schmitter, hablamos de la seguridad lógica y de datos, hablamos de los ataques y cómo son los algoritmos SRA,
que recuerden, es SRA por los autores del algoritmo, los que crearon el algoritmo. Después tenemos la seguridad industrial, que es esto que estuvimos viendo, y después la usabilidad, el tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. Bueno, esto es lo que nosotros deberíamos capacitar a un colaborador, a un usuario, para que esté en condiciones de operar el sistema y de trabajar con él. La tasa de errores cometida por el usuario deberá ser menor al 1% de las transacciones totales ejecutadas en el sistema. El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente. Esto es lo que yo le decía, y que estaba el tipo de documentación en el proyecto que teníamos, no tenía nada, con lo cual debería estar actualizado correctamente. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados al usuario final, no un código que lo tiene que ver el analista para poder entender de qué se trata. Una cuestión es que esto de orientados al usuario final, que sean claros para quien está utilizando el sistema. Debemos contar con un módulo de ayuda en línea seguro. La aplicación web debe poseer un diseño responsive a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos, tablets, y teléfonos inteligentes. El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. A ver, ¿se entiende? Sí, podrían, Cintia, pero eso no va a pasar porque tienen una fecha de vencimiento y tienen un recambio. Aparte, sacan los extintores y los pueden... Bueno, estas cosas son, fíjense, no, es que pasan, en la realidad pasan estas cosas. No sé, aquellos que empiezan, no es para asustarlos ni para desasustarlos. La realidad es que estas cuestiones pasan y en los más diversos lugares y en las más diversas circunstancias. No es extraño eso, puede pasar. A ver, es un error y se puede dar, Acá, con respecto a la usabilidad, ¿algún comentario? ¿Se entendió? Me parece que el tiempo de aprendizaje de 4 horas, no estoy de acuerdo. La tasa de errores cometidos menor al 1% depende del usuario. El sistema debe contar, esto sí, acá estoy totalmente de acuerdo, y que los errores también se tienen que manejar de manera que se produce un error y que este error no sea un código numérico que al usuario final no le dice nada. Por eso en el login, que también cambió, por el login cambió mucho esto de exactamente. Mira vos, es increíble. Por eso, la idea es que todo este tipo de cuestiones, como yo le dije, está regido por un contrato de nivel de servicios que nosotros tenemos que dar. Lo de
Lo del diseño responsive, sí. Todo el mundo creo que entiende que es el diseño responsive, que lo podés utilizar en una pantalla de una PC, en una pantalla de una tablet o en un teléfono. ¿Y a alguien se le ocurre algo más de usabilidad? Digo, como para pensar cómo hacerlo. ¿Qué pondrían? Porque esto también es parte del análisis de requerimientos. Bueno, eso es ahí increíble, sí, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, Laura, bien, muy bien, sí, sí, totalmente, totalmente, muy bien. Esto hoy en día está muy tenido en cuenta, pero absolutamente. Muy bien, Laura. Bien, después, la disponibilidad. El sistema debe tener disponibilidad del 99,99% de las veces que un usuario intente accederlo. El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor de 5 minutos. La tasa de tiempo de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de operación total. El promedio de duración de falla no podrá ser mayor a 15 minutos. La probabilidad de falla del sistema no podrá ser mayor a 0,05. Bien, todo esto, fíjense que la mayoría son porcentajes, salvo iniciar, reiniciar, que no podrá ser mayor a 5 minutos. La tasa de tiempo de falla del sistema no podrá ser mayor de 0,5 del tiempo de operación total. El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos. La probabilidad de falla del sistema no podrá ser mayor a 0,05. Bueno, todo esto que nosotros estamos hablando en este momento se va generando cuando hacemos los requerimientos. ¿Qué tipo de servicio vamos a brindar? ¿Cuáles son las condiciones en que se brinda ese servicio? ¿Cuál es el tiempo operativo que se permite o no operativo que se permite en una unidad de tiempo? ¿Cuánto es el porcentaje de servicio que debemos dar? Este 99,99 es el que mayormente ofrecen las empresas que nos brindan servicios con servidores. En realidad, 99,99%, bueno, el sistema debe tener una disponibilidad de 99,99% de las veces que un usuario intente accederlo. Eso es una realidad, es lo que nos están ofreciendo y desde hace tiempo. Por eso, cuando estos sistemas se caen y tal vez por la razón que fuere están un día o dos sin brindar servicio, como ha pasado recientemente, es un tema muy crítico, muy, muy crítico, porque los contratos que tienen van en esa carga, en ese porcentaje de eficiencia. Y hay veces que por una razón u otra no se cumplen. Otros ejemplos de requerimiento de producto: el sistema está desarrollado para PC y Macintosh. La aplicación debe ser compatible con todas las versiones Windows desde Windows 95. La aplicación deberá consumir menos de 500 MB de memoria RAM. La aplicación no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco.
La nueva aplicación debe manejar fuentes del alfabeto en inglés, idiomas latino, español, francés, portugués, italiano, arábico y chino. La interfaz del usuario será implementada para navegadores web únicamente en HTML5 y JavaScript. Esto que nosotros vemos acá son ejemplos. Esto es ejemplo. Y todo esto llega a un acuerdo y se realiza de acuerdo a eso. Pero digo, 500 megabytes de memoria RAM y más de 2 GB de espacio en disco puede ser para una aplicación muy, muy pequeña que consuma las pruebas de consumo de memoria. No, lo hacemos los testers, sí. Nosotros tenemos que... Lo que pasa es que hay, Diego, hay muchas herramientas y de acuerdo a... Cuando vos usás Gmeter te da el tiempo de latencia, el tiempo que tarda en comunicarse, cuánto demoró la que más demoró, cuánto demoró la que menos demoró, el promedio y todo eso. Sí, lo podés probar tranquilamente, Diego, el consumo. Exactamente, pero la realidad es que hay varios software y de acuerdo a la empresa que vayas a trabajar va a ser donde te van a capacitar. Nosotros vemos una herramienta, tenemos que saber lo que sí se puede medir, ya lo vamos a ver cuando practiquemos con Gmeter, pero la realidad es que hay otros software que hacen eso. A ver, bueno, no, ya estamos, pero vieron que nosotros vimos Selenium IDE, está Selenium WebDriver y está Selenium Grid, que va por ese lado también. ¿Se entiende, Diego? Sí, ¿no? A ver. Haiku. Bien, sí, es el Selenium Grid. Bien, bueno, hasta acá llegamos con todo esto. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, por favor, la idea es que no se queden con dudas, por favor. Todo esto, obviamente, son ejemplos y los porcentajes lo tenemos que arreglar y todo eso. Y además, entiendan esto, lo que vemos acá es teoría y es muy amplio. Cuando vas a estar en la empresa trabajando es mucho más acotado. En todos y cada uno de estos puntos te tienen que capacitar y te tienen que indicar cómo es y cómo se maneja. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, Abel. profe, gracias. Sí, Gracias, profe. Una consulta. Yo nunca me tomé el presentismo. No sé si está habilitado o no. ¿Puedo hacer el presentismo ahora? sí, por supuesto. Está